Hola, bienvenida una semana más a Tu vida, tu éxito. Soy Alicia Suárez, coach personal, máster en programación neurolingüística y una apasionada de acompañar a mujeres a reconectar con su autenticidad, su propósito y su verdad. Hoy tengo conmigo a una mujer muy especial, Sonia Martín. Sonia se puso en contacto conmigo con un mensaje claro y directo. Alicia, quiero contarle al mundo que hay una manera de vivir mejor. Y quiero contarlo para que la gente despierte. Y aquí está cumpliendo ese propósito. Sonia tenía desde fuera esa vida que muchas veces etiquetamos como ideal. Todo parecía estar en su sitio, pero por dentro, ella, algo no estaba bien, no encajaba, no era feliz. Y en lugar de resignarse, decidió buscar, moverse, hacerse preguntas y salir del piloto automático. Y lo que ha encontrado en ese camino es tan valioso que quería compartirlo contigo. Hoy Sonia es una mujer nueva, con una vida diseñada a su medida. Y como ella misma dice, hoy por hoy soy feliz. Y eso no tiene precio. Ya sabes que en este podcast intento traerte voces, historias e inspiración que te ayuden a que tu vida sea tu éxito. Porque para mí no hay mayor éxito que vivir una vida que te haga sentir satisfecha, en paz, en coherencia. Una vida donde lo que piensas, dices y haces esté alineado. Una vida que se parezca cada vez más a esa que tú sueñas para ti. Así que ponte cómoda, escucha con el corazón abierto y déjate inspirar por la historia de Sonia. Bienvenida, Sonia. Gracias, ¿cómo estás? Bien, Pues bien. A hola, ver, estaba viendo el sonido que no sé. A ver, habla. hola, Sí, es que me parecía como bajo, pero ya, ¿sí? sí, ya. Vale. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien, todo bien. Vale, Seguimos, que ha habido ahí un técnico que yo de repente he dicho, ay, venga, no la oigo. me Bueno, Sonia, yo gusta. he hecho una pequeña introducción, pero preséntate tú si quieres y también cómo has llegado hasta aquí hoy, hasta nosotras encontrarnos. ¿Por qué quieres contar tu historia y por qué crees que contando tu historia puedes ayudar a más gente a encontrar la felicidad? Bueno, pues como bien dices, yo soy Sonia, tengo 33 años, vivo en un pueblecito cerca de Barcelona y para poner un poquito en contexto a las personas que nos están escuchando, yo estoy aquí por cosas del destino. Así como lo escuchas, porque tú y yo formamos parte de un grupo de Telegram de un curso que habíamos hecho hace mucho tiempo, al cual nunca entraba, la verdad. Y la última vez que entré, lo primero que me salió fue un mensaje tuyo invitando a que si alguna de nosotras, que la mayoría éramos mujeres, queríamos participar en tu podcast porque tendríamos algo que contar importante y tal, que te contactáramos. Y en ese momento fue como una señal de, ostras, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Vamos a hacerlo. Y, y nada, a los 2 días cerró el grupo, o sea Eso que iba a no sé decir si que te me acuerdas, contases. pero fue como un momento clave y súper estratégico de que tenía que hacerlo en ese momento y así fue, o sea que súper bien. Entonces, ¿por qué quería venir yo hoy? Pues porque yo soy una persona normal, o sea, vengo de una familia, bueno, tengo mi historia, ¿no? Pero tengo una familia normal, no soy rica ni soy pobre, no soy más guapa ni más fea que nadie, o sea, soy una chica normal que he conseguido transformar mi vida. Entonces, hace 8 años, ¿vale? Todo empezó hace 8 años cuando toqué fondo, o sea, fue el fondo más fondo que jamás pude llegar a imaginar. Y durante 8 años de recorrido eh, conocí muchas historias. Yo al final pensaba que yo no podía cambiar nunca, pues por excusas, ¿no? Pues por no soy suficiente, no, yo no valgo para esto, después de lo que yo he pasado, ¿cómo voy a llegar? Esto es para otra gente y tal. Pero en el transcurso de esos 8 años entendí dos cosas, ¿vale? Conocí muchas historias de personas que habían vivido auténticos infiernos hasta personas que lo habían tenido todo. Y entendí que todas las historias se pueden transformar y por eso estoy aquí, porque quien nos esté escuchando y piense que no puede o piense que no hay una vida mejor o que no merece una vida mejor, se está equivocando porque absolutamente todo se puede transformar. Y la segunda es que la vida es crecimiento, o sea, es avanzar.
Y también es nuestra responsabilidad seguir avanzando, independientemente del nivel en el que estemos, porque a veces creemos que no lo merecemos porque es como, no, si es que yo ya lo tengo todo, no me puedo quejar de lo que tengo, pero al final no es cuestión de quejarse o de conformarse, es cuestión de vivir. Entonces, por eso estoy aquí, para hacer un poco despertar a la gente de que si algo en tu vida no funciona, de que si algo en tu vida no te gusta, o que si tienes el deseo de algo mejor, no pienses que ese algo mejor es cuando te toque la lotería, cuando vivas otra vida, o que esa posibilidad es cuestión de suerte. Tú te puedes crear esa suerte también y te puedes construir una nueva vida. Como digo, todas las historias tienen un inicio, pero todas pueden cambiar en algún momento. Sí, como que vienes a decir, mira, si estás a gusto con una vida que no quieres, como yo di en el podcast, digo, tu vida es tu éxito, que tú puedes transformar tu vida y convertir tu vida en lo exitosa que tú quieras, lo que para cada uno sea el éxito, pero que no se queden ahí Exacto. apoltronados diciendo, me ha tocado esto, me tengo que aguantar. Claro, o sea, al final yo creo que hay como cuatro figuras, ¿no? O sea, está el víctima, el que no quiere ver más allá, está el conformista, el que, bueno, ya me quedo con lo que tengo, está el guerrero, que es el que vamos a luchar, y luego están los reyes y las reinas, que son quien gestionan, ¿no? Son los jefes de su vida y son los que tienen esa vida de éxito porque se la trabajan, no porque les haya venido de la nada, que eso es lo que estamos tan limitados, ¿no? Tenemos esa creencia que pensamos que es el azar o que hay circunstancias X y no es la realidad. Es así. Sino que tú eres dueño, como siempre yo digo muchas veces en las sesiones de coaching, digo, tú tienes el poder de hacer todo lo que quieras o lo que no quieras, que cada uno Sí, es libre. yo digo que tenemos el poder de decidir. Tú puedes decidir seguir donde estás o tienes el poder de decidir mudarte, ¿sabes? A una nueva vida. Y es así, o sea, en la vida todo son decisiones. Lo que pasa es que hay que empezar a saber a decidir en función de lo que te acerca a lo que quieres, no a lo que te aleja o lo que te mantiene donde estás. Pero Es para eso cuestión, hay es que tan pararse y sencillo como pensar. eso. ¿Eh? Que para eso hay que pararse y pensar qué quieres, qué no quieres y no dejarse llevar muchas veces por la vida porque esto es lo que me toca y me dejo llevar. Sí, pero aquí el tema está en que a veces, o sea, o estamos como dentro del mito de las cavernas, ¿sabes? Estamos como en una jaula de oro que o no nos deja ver o no queremos ver a veces y se complica un poco todo. Y el tema de parar a reflexionar, la gente está tan asumida en una rutina y en la carrera de la rata y en todas estas cosas que no se para un momento, porque el momento que tienen a lo mejor lo destinan a ver vídeos de TikTok o películas. Tenemos que tomar conciencia de que a lo mejor en algún momento, no te estoy diciendo todo el día, ¿no? Pero aunque sea 5 minutos al día, conectarte un poquito contigo y decir, ostras, pues, ¿qué quiero? ¿Qué quiero o como dices tú, qué decido hoy, ¿no? Sí, sí. De hecho, mi correo es ¿qué decides hoy? Así empecé un poco la historia y es ¿qué decides hoy? O sea, vamos a ver, ¿qué hacemos? ¿Por dónde tiramos? Pero desde la conciencia, no desde la inercia, ¿sabes? Sí, sí, por eso he dicho eso de que me ha venido lo del mail. Para lo Me ha que nos encantado. escucha, sí, sí, porque es muy, ¿qué decides? Hoy decides, como tú bien decías, pero ¿qué decides? ¿Para qué lado decides? Luego no te quejes. Exacto, exacto, exacto. Para los que nos escuchan, si te parece, vamos a empezar desde el principio. Cuéntanos un poco tu historia desde niña, que tu infancia no ha sido fácil, ni habitual, ni normal. Y por qué tú tenías esas creencias limitantes tan arraigadas. Vale, a ver, mi historia, como bien dices, no empezó de la mejor manera, ¿vale? Yo cuando tenía 3 años murió mi padre de un infarto, mi madre ya estaba enferma de un cáncer, murió a los 22 meses después, con 31 años, y bueno, ya cuando murió mi padre, como mi madre ya estaba enferma, nos tuvimos que mudar de pueblo, pues dejar la casa donde yo vivía, al final era muy pequeñita, ¿no? Y mis primeros recuerdos de la infancia eran mi madre enferma, aunque realmente también recuerdo muchos momentos que sonreía, era una persona muy feliz y demás, pero no dejaba de estar enferma. Entonces ahí ya, claro, crecí con la herida del abandono, de la rabia, de la injusticia. Luego ya cuando empecé a ser más consciente veía cómo cuchicheaba la gente, me miraban con pena. La gente no tiene escrúpulos a veces, entonces y lo hacían de manera totalmente inconsciente, pero eso a mí en mí calaba.
que me he dado cuenta ahora, ¿no? Cuando he trabajado mucho en mí, pero cuando te dicen también en casa, tienes que hacer esto porque así tus padres se sentirán orgullosos de ti, vas al mismo colegio que tu madre. Es como repetir un poco la historia y tener un poco esa carga de tienes que hacerlo mejor, que esto ya al final, no sé si me lo pusieron o me lo puse yo, pero aparte de crecer con todas esas heridas obvias, porque yo muchas veces me preguntaba, ¿y por qué yo? Y yo tenía mucha tristeza también por mis abuelos, porque se les veía que lo pasaban mal. ¿Por qué me ha tenido que tocar esto a mí? Claro, mucha gente me decía, no, es que claro, ¿qué posibilidades había de que murieran los dos? Y yo en plan, aún me sentía peor, porque cuando eres una niña tampoco tienes la gestión ni el control de cómo asumir las cosas. Entonces, todo eso me llevó a crear como un personaje, que al fin y al cabo creo que todo el mundo tiene un personaje, ¿no? Que nos ayuda un poco a sobrevivir y a crear un poco la estructura de tu vida. Y a mí ese personaje que me tocó o decidí es la buena chica. O sea, es la que nunca rechista, la que siempre hace las cosas bien. Lo que decíamos antes de la fórmula mágica, yo me he criado, o sea, al final me he criado con una generación superior a la que me tenía que criar, ¿no? A mis abuelos, aparte bastante religiosos, como que tienes que estudiar mucho, que esto al final es un poco la fórmula de casi todos los españoles, ¿no? Pues trabaja, estudia, un trabajo indefinido, échate pareja, cásate, o sea, como todo muy programado, porque eso te va a dar la felicidad y el éxito. Pero ¿qué pasa? Que yo al final lo que hacía era cumplir mucho con las expectativas de los demás, porque tenía que cumplir con esa figura y tenía que hacerlo bien, lo correcto, para que mis padres se sintieran orgullosos de mí y para demostrar a los demás también de que mira lo que he conseguido, o sea, era muy también la apariencia. Y todo eso me llevó a que durante unos cuantos años, o sea, que pasé, a ver, no sé, claro, en aquella época no había tanta información, pero yo creo que pasé una especie de bullying, ¿no? En el colegio, no súper heavy, sí que es verdad, debo decir, pero a mí me han dedicado canciones metiéndose conmigo, han ido hablando mal a mis amigas, diciendo mentiras sobre mí. Para dejarme sola, o sea, había cosas que antiguamente, bueno, no hace tantos años, pero que antes no eran como ahora, y a mí esas situaciones me hacían sentir súper mal. Luego tuve una relación un tanto tóxica con una pareja, también tuve trastorno de conducta alimentaria, o sea, era como que me pasaban muchas cosas, ¿sabes? Y yo era como, ostras, pero si yo soy súper buena, si es que yo intento agradar a todo el mundo, si es que, ¿por qué me pasa todo lo malo? Y luego ya al final acabé entendiendo un poco. Y esto me llevó a un punto, como te decía antes, que tenía yo pues 23, 24 años, que bueno, pues me saqué la carrera, luego empecé otra, el máster, bueno, titulitis total, porque claro, y yo me veo con 24 años, en un trabajo fijo, muy mal pagado, con muy malas condiciones, con una jefa a la cual permití que me amargara la vida, que en ese momento yo como era tan buena, claro, tengo que hacer más horas, bueno, es que cómo le voy a decir que me las pague, porque entonces me echa, era época de crisis, o sea, todos esos miedos, ¿no? que tenemos todos, y muy condicionada a cumplir con lo que los demás esperaban de mí y no con lo mío. Entonces llegó un momento que dije, he cumplido con todo, tengo trabajo, tengo carreras, tengo pareja, que con el que me he casado, tengo una niña y eso es súper bien. Pero, ¿y dónde está lo que se me debe? Porque a mí me habían dicho que haciendo todas estas cositas yo iba a tener una vida maravillosa y yo no estoy teniendo una vida maravillosa. Entonces, Claro, eso te iba a decir que tú como que has ido cumpliendo todos los estándares que te iban diciendo, ¿no? sí, Todo lo normal para ser feliz, estudiar, tener un trabajo, como dices, casarte, comprar una vivienda, ser mamá, sí, que tenías mucha ilusión, pero llega ese momento en el que lo tienes todo, lo supuestamente que te han dicho, pero tú te das sí. cuenta de que no eres feliz. Y Sí, en ese momento, debo decir, perdón, un inciso, todavía no era madre ni me había casado. Tenía pareja vale, y estaba a punto de comprarme un piso, pero esa parte todavía no. Pero sí, vale. tenía las carreras, tenía el trabajo fijo y estaba ahorrando bastante para poderme comprar un piso. Es como todo súper programado. Eso, todo súper Sí, programado. Pero sí, sí, bueno, sí. iba al que llega un momento que dices, no soy feliz. Entonces, ¿qué haces para llenar ese vacío? Claro, o sea, al final,
tomé una mala decisión, que todos la tomamos, que al final decidí salir de aquel pozo cuando ya el dolor era insostenible, o sea, cuando ya no podía más, no, yo ya no podía más, yo iba llorando cada día a trabajar, yo no me sentía bien, no me sentía a gusto, no me sentía útil, no me sentía valorada, veía que todos mis sacrificios, que todos mis esfuerzos no servían de nada. Y cuando toqué fondo, que ya no pude más, dije, vale, inconscientemente escogí el camino de vamos a salir y lo primero que hice fue buscar ayuda psicológica. Y ahí conocí a Anaís, que es maravillosa, estupenda, y ella me ayudó. O sea, yo llegué a su consulta como una muñeca de trapo rota y ella me ayudó, ¿no? a salir de aquello. Fue en tiempo récord, la verdad, en un mes o dos ya estaba fuera de todo aquello. Pero luego siguió el tema, ¿eh? O sea, sí que es verdad que empecé a ser mucho más consciente, a tomar otras decisiones, pero no salí del patrón. La estructura seguía como siendo la misma, por decir así, ¿sabes? Sí que intenté que me gustara más mi vida, intenté tomar decisiones que me hicieran más feliz, pero la estructura seguía siendo la misma y el camino más o menos también. Y entonces, ¿qué hay? ¿Qué Mm. clic? ¿Qué pasa? ¿Qué cambia dentro de ti ahora ya? Que ahora puedes decir a día de hoy que eres feliz y por qué quieres ayudar a la gente a enseñarles a que pueden diseñar esa vida que desean. Pues el clic vino porque cuando yo empecé a ver, o sea, cuando la vida me empezó a demostrar que había gente que cobraba muchísimo más que yo que no tenía estudios, cuando había gente que tenía muchísimas mejores relaciones que yo, relaciones no me enfoco solamente en pareja, pues en relaciones de familia, amistad, de lo que sea. Eh, Cuando la vida me empezó a demostrar que la fórmula mágica no existe, que lo que funciona para ti no tiene que funcionar para mí, que lo que funciona para mí no te tiene que funcionar a ti, y que existen muchas maneras y muchas posibilidades de vivir, ahí fue cuando dije, ostras, voy a cuestionarme un poco todo, ¿no? La famosa frase esta de Sócrates de solo sé que no sé nada, porque a lo mejor mi estructura ha sido construida desde un personaje que no me tocaba y ha sido construida con unas creencias que tampoco. Y eso al final acaba derrumbándose, que fue lo que pasó. Entonces ahí sí que es verdad que ya empecé a tomar decisiones más conscientes y demás. Empecé a trabajar en banca, que era uno de mis objetivos, o sea, empecé a cumplir requisitos y metas que yo quería, ¿no? Y fue como, Que vale, tú puedo querías, hacerlo. no que te habían impuesto. Era que yo pensaba que quería. Ah, vale. No sé cómo decírtelo, esto que como un poco ego, ¿sabes? De, uy, porque si trabajo en banca, mi familia va a pensar que, oh, qué maravilla, ¿sabes? Es como, oh, pero luego la realidad no fue tan maravillosa. Pero el cambio de que me ha hecho llegar hasta aquí fue, eh, porque a pesar de ya estar trabajada y tal, era como que llegué a un punto de mi vida que por más que yo intentara avanzar, ese muro era y no se podía derrumbar. O sea, no podía avanzarlo y por más que yo me esforzara, por más cursos que hacía, por más libros que leía, por más todo, o sea, de verdad, lo probé todo. No, Ya tú lo veías probé como que todo tu lo que vida sabía. está... Perdona que te he cortado. No, que probé todo lo que sabía para intentar pasarlo, pero no había manera de traspasar ese muro. Eso te estoy hablando del 2021, 2022, más o menos. Sí, te iba a decir que como tú notabas como que tu vida también estaba estancada. Muy estancada, o sea, no me faltaba de nada, sí que es verdad, pero es como, a ver, quiero ascender. Y no había manera, o sea, 3 años para ascender. ¿Y sabes lo que me pasaba? Tú haz los retos, bueno, lo típico, te prometen, te prometen, te prometen, te prometen, tú haces, te desvives, haces, y siempre hay una excusa. Y ya empecé a ver cosas que ya no me gustaban, en plan, yo quería picar una plaza y era en plan, no, esta no te la vamos a dar porque es que no encajas en el perfil, no tienes experiencia, eres joven. Vale, pues al final acaban poniéndole esa plaza a una persona más joven que yo y con menos experiencia que yo. Eh, Mil cosas, o sea, me quería casar y vino el COVID, quería ser mamá, esto vino un poco más tarde, ¿no? Pero quería ser mamá y tuve un aborto y era como, tío, siempre que intento avanzar me pasa algo que no depende de mí, porque la pandemia yo qué tengo que ver, porque muchas veces, ¿no? Escuchas, ¿no? Todo es una manifestación tuya y todo. No, no siempre, o sea, yo no manifesté una pandemia que me impidiera celebrar mi boda, ¿sabes? Luego sí que tuvo su lógica de que la boda se atrasara y todo esto, pero cada cosa que yo quería hacer, o sea, quería ascender. ¡Hala!
Nada. Quiero casarme, viene una pandemia. Quiero ser mamá, un aborto. Eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué? O sea, no lo entiendo, no lo entiendo. Entonces ahí fue cuando la vida, porque yo siempre digo que en la vida, tanto lo bueno como lo malo te hace tirar hacia adelante, porque de lo malo, de todo eso, lo que aprendí, sobre todo en el mundo profesional, es que todas las cosas malas que me hicieron fueron un impulso para salir de allí y por lo tanto arrancar a lo nuevo. ¿Sabes? Fue como el arranque, el motor para empezar una nueva historia. Y todo lo bueno te hace también tirar. Entonces, si lo sabes ver de esta manera, la perspectiva cambia, ¿no? Entonces ahí fue en ese momento de que ya no sé qué hacer con mi vida, que apareció Gina, que era una compañera mía espectacular, buenísima, una chica muy jovencita, que estaba muy metida en el desarrollo personal, también con una historia de vida un poco complicadilla. Y bueno, no complicada, pero bueno, tenía una historia personal detrás. Y muy mona me dijo, le conté, ¿no? En un café, en un desayuno o algo, le conté, digo, mira, me pasa esto, tal, no sé qué, y nos hicimos bastante amigas y me dice, mira, yo te voy a presentar a un psicólogo, que yo voy allí porque yo tenía problemas de que no encontraba trabajo y es una chica súper válida, la verdad, es encantadora, muy válida, y que no encontraba y a la tercera o cuarta sesión salí de allí y en el correo ya tenía para hacer 3 entrevistas y entré. Y yo, pásame el contacto. O sea, yo ya iba todo. O sea, todo lo que pudiera ser un beneficio para ayudarme a sobrepasar ese muro, yo lo intentaba. O sea, creo que la cuestión es no rendirse y seguir intentándolo, ¿no? Y eso fue mi gran transformación, porque entonces ya llegué a la consulta de Benet, que si nos escucha le mando un besito muy grande, y él fue la primera persona que me dijo las cosas de cara. Y a veces necesitas un jarro de agua fría para darte cuenta de la situación. Y el tema que fue, yo le expliqué, digo, mira, me pasa esto, digo, yo no sé qué más hacer, yo mi vida no avanza. Y entonces me dijo, ¿cómo va a avanzar tu vida si no miras hacia adelante y estás mirando hacia atrás, agradeciendo todo lo que tu familia ha hecho por ti? No te escapas de las reglas porque para ti es una traición, es traicionar. Y entonces, claro, yo nunca jamás lo había visto así. Y entonces hicimos como 3 o 4 sesiones, fue también un tiempo récord, ¿no? O sea, al final mi camino fue 8 años, pero o sea, había momentos que todo se aceleraba mucho. Y entonces hicimos como 2 o 3 sesiones y ahí yo ya sí que ya me iba a casar en breves y tal, o sea, me quedaban unos meses para mi boda. Hicimos, era constelaciones familiares, y entonces hicimos como 2 rituales, por decir así, ¿no? 2 sesiones, y a partir de una sesión hubo una tontería familiar que fue la gota que colmó el vaso. Entonces, a partir de ahí yo empecé a poner límites, a priorizarme, entendí que no siempre tenía que pasar por el aro, que yo también era dueña de lo que yo quería. Entonces, empecé a asumir que yo tenía responsabilidades. Total, que una persona en concreto de mi familia me empezó a decir cómo tenía que hacer mi boda, cómo tenía... La boda la pagábamos mi marido y yo, eso para empezar. Si me la hubieran pagado ellos, me callo. Pero no era el caso. Entonces, cómo lo tengo que hacer, lo que tenía que hacer, que eso estaba mal, que cómo iba a hacer eso. Empezó como a juzgar cosas que no... O sea, ya está, tú te casaste hace muchos años. La vida no ha evolucionado, ha cambiado y si no te gusta, pues es lo que hay. Yo quiero hacerlo así. Entonces eso llegó a un punto que explotó, explotó y explotó simplemente por decir, me voy a priorizar y voy a hacer caso a mis decisiones. Pero yo siempre digo que cuando una persona cambia, hay 4 tipos de personas a tu alrededor, las que te apoyan, que a veces es la gran minoría, las que no te apoyan tanto, pero es para protegerte, en plan, no, no quiero que fracases, no quiero que salga mal. Luego hay otras que es como que le incomoda tu cambio, ¿no? Porque es como, ostras, está cambiando y yo inconscientemente, porque esto es algo que no se dice ni se sabe, pero yo me estoy quedando atrás. Entonces esa situación incomoda, o la verdad que más duele, que es la que me pasó a mí, que es una persona que te ha criado, eh, no asuma que tú cambies porque ese cambio a ella no le va bien, porque cambiar yo significaba que ya no iba a hacer lo que ella decía, que ya no iba a cumplir con lo que ella quería. Entonces hay gente que prefiere perderte antes que cambiar y tienes que decidir otra vez, o sea, tienes que decidir si te mantienes donde estabas, asumiendo el precio que te toca, que es no vivir una vida que quieres,
o salir de ahí y empezar a vivir una vida que sí, aun con la pena, ¿eh? Y seguir con la pena y tratar la pena, porque al final no deja de ser un duelo. Es así. Claro que tú no, ahora lo cuentas, uy, me digo doble, que ahora lo cuentas y no, y lo cuentas así, pero que esto todo lleva un proceso. Claro, es un proceso. O sea, esto cuenta que ha pasado 3 años desde que empezó y para mí cuando empezó, y aparte fue en un momento que yo decía, "Ay, por favor, si es que debería ser el momento más bonito de mi vida, me voy a casar". E intentaron incluso, te voy a decir, fastidiarme la boda. O sea, y yo, un minuto antes de subir a firmar, yo me casé el día de antes por notario, yo vi cómo esa persona de mi familia hablaba con otra persona que estaba allí, criticándonos a más no poder, criticándolo todo, y tuvo las santas narices de que cuando le dije, oye, deja de criticarnos, me voy a casar en un minuto, o sea, vamos a subir ahora, y si no te gusta, coges un taxi, te lo pago y te vas. Y su respuesta, cuando yo la había escuchado, su respuesta fue, no, es que tengo mucha pena de que tu madre y la familia no está. Y claro, y le dije, pero ¿cómo puedes tener tan cara y ser tan manipuladora de decirme eso a mí? Que a mí también me faltan mis padres, que no es la única persona que ha perdido un familiar. Te recuerdo que la que más perdí fui yo. Mis abuelos perdieron a un hijo, mis otros abuelos a una hija, mis tíos a un hermano, los otros a una hermana, pero aquí la que peor lo pasó fui yo, que perdí a los dos. Y para un niño lo más importante son sus padres, no nos olvidemos. Entonces, mm, cuánta manipulación. O verla el día ya del banquete, de la celebración y tal, verla llorar todo el rato y no de emoción. Verla llorar y llorar delante mío para, te prometo que creo que para hacerme sentir mal. Pero yo, como estaba tan trabajada y tal, decidí que ese día era mío, era un día que yo siempre había soñado y que nadie me lo iba a joder. Ni siquiera esa persona. Entonces, ya está. Entonces sí que es verdad que eso fue un jarro de agua fría, fue un tsunami en mi vida que lo revolucionó todo y a partir de ahí empecé a reconstruirme otra vez. Y entonces en parte también por lo que estoy aquí es para decirle a las personas que independientemente de la situación, de las experiencias, de las personas que te rodean, uno se puede reconstruir, puede volver a empezar si es necesario. Hay cambios que con un solo ajuste se transforman por completo y hay cosas que tienen que derribarse para volver a empezar. Y a mí me tocó ese proceso. Y cuando lo superas, cuando llegas donde quieres, ves que ha merecido la pena, que pagar el precio valió la pena. Y aunque duela, porque no fue una situación fácil y he estado casi 3 años para reconstruirme, hostia, pues si hubiera sabido todo lo que podía ganar, a lo mejor hubiera decidido perder antes. Y eso es un mensaje que quiero transmitir, que se puede ganar, que a veces nos quedamos con el y si no puedo, y si no sé qué, y si fallo, y si fracaso, y ahí sí ganas, y si las cosas van bien, y si mejoras. Porque a veces pensamos que el cambiar de vida es tirarte por un precipicio, porque mucha gente es así, o cambia tu vida en 3 meses. No, la vida no es cambiar en 3 meses, la vida es un proceso, cada uno tiene el suyo, y para mí la clave ha estado, aunque fuera más lento, en que el siguiente paso fuera sobre una base sólida. Ir haciendo, ir haciendo, ir haciendo, dejar la culpa atrás, dejar mochilas que no me tocan, dejar pesos que no me pertenecen, básicamente. Y así vas construyendo. Y ahora ha llegado un punto de mi vida que todo lo que soñé empieza a dar sus frutos. O sea, es como si hubiera comprado un campo hace 8 años, desierto, ¿no? De un desierto y he plantado semillas y ahora empiezan a aparecer esos frutos. Y lo mejor es que sé que hay muchos frutos más por llegar y que va a ser un terreno espectacular. Solo es cuestión de decidir bien, que bueno, solo, no es tan fácil, ¿no? Pero de aprender a decidir bien, a aprender a mantener lo que funciona, a aprender a quitar las raíces de lo que no, para volver a plantar nuevas semillas que sí, aprender a echar a las personas de tu vida que te están perjudicando todo lo que tú estás creando, sin miedo y sin culpa. Porque la culpa la deberías tener cuando tú no te pones en primer lugar. Ahí sí que te tienes que sentir egoísta, de no ponerte tú, porque si tú no eres buena persona, si a veces decimos, no, es que soy madre y madre, yo también soy madre, yo tengo mi princesa, que es lo más bonito que me ha pasado en mi vida, pero lo más importante para mí soy yo, porque si yo no estoy bien, mi hija no va a estar bien, mi marido no va a estar bien, mis amigos no van a estar bien,
Y a veces somos un poco egoístas hay gente que se victimiza, yo era así, total, o sea, mi cambio es espectacular, yo me victimizaba porque el beneficio de victimizarme era que la gente viniera y hay pobrecita y hay no sé qué, pero es que las relaciones son mucho más bonitas cuando nacen desde el amor que no desde la pena. Entonces, cuando tú eres consciente de que lo primero eres tú y luego tú puedes dar al resto, es muy bonito también. ¿Y cómo cambia todo? Radical, radical. Es increíble cuando conoces el poder de que tus decisiones pueden crear, a medida de lo que puedas, porque obviamente la vida también tiene no tiene garantías, ¿no? Pero que cuando tú asumes la responsabilidad y cuando tú te acuestas sabiendo que has hecho todo lo posible para intentar regar ese jardín y que siga creciendo, es una satisfacción brutal. Y cuando empiezan a brotar las primeras cosas, es muy bonito, es muy bonito. Pues qué bonito, Sí. espero que la gente también se esté quedando con ese mensaje, ¿no? Que ellos tienen el poder de decidir y decidir bien para, para tener esa vida que ellos quieran y que pueden ser felices. Y con toda la historia que nos está contando Sonia, quiero decir que no es fácil. Bueno, en esta vida, en esta nueva vida, tú tienes muchísimos proyectos en mente, pero uno que verá, o no sé si ya ha visto la luz, que es tu libro, Crea tu proyecto de vida. Háblanos de Sí, él, de qué trata, qué quieres transmitir, por qué la gente lo tiene que comprar. pues como bien dices, ¿no? En esta nueva vida que la verdad que ha venido bastante rápida, realmente son dos proyectos. Por un lado, ahora soy inversora de real estate, entonces eso ya me ha permitido generar los ingresos que necesitaba. Era un sueño que yo tenía, lo he conseguido, o sea que súper bien, aunque queda mucho por hacer, pero muy bien. Bueno, Entonces, digo que eso, eso, también voy a decir que Sonia, una cosa que ella tenía en la cabeza era que soy mamá, quiero quedarme en casa y no quiero trabajar en banca. Y ella lo ha conseguido con el real estate en no sé cuántos meses, ahora ella nos lo va a decir, y ella no trabaja ni tiene que salir de su casa y está todo el día con su niña. exacto, sí, ahora ya ha empezado la guardia porque era como muy insostenible, pero bueno, he podido pasar 14 meses con mi hija, que eso ha sido una experiencia maravillosa, que soy muy afortunada de tenerlo porque sé que no todo el mundo puede, pero como digo, o sea, al final la vida son decisiones tomadas con anterioridad y yo tomé muchas decisiones, ya te digo, son 8 años, para poder conseguirlo. Entonces me siento súper afortunada de poder haber tenido esta oportunidad. Eh, y sí, en cuestión de enero, febrero más o menos, fue cuando ya me metí de lleno en el real estate. Y desde entonces pues he podido, o sea, yo al final estaba de excedencia y dije, mi primer propósito es ganar lo suficiente como para no tener que volver y ampliar. Como digo, son pasos, porque al final yo sigo de excedencia, ya veremos. Pero bueno, son inversiones, son ingresos pasivos y me ha permitido estar con mi hija y ahora meterme de lleno en un proyecto que yo tenía soñado desde hace muchos años, que es ayudar a la gente a transformar su vida. ¿Y cómo lo he hecho? Es que me ha encantado. Al final son dos libros, es Me mudo de vida y Crea tu proyecto de vida. Y lo que he hecho es combinar el real estate con el desarrollo personal. Lo que he hecho es convertirme en la persona que a mí me hubiera gustado tener en el momento que estaba en el pozo. Y entonces, a través de una metáfora, que es como mudarte de hogar, que esto es algo que si no lo hemos vivido, lo hemos visto en alguien y sabemos el proceso que conlleva, ayudar a una persona a identificar qué es lo que falla de su vida, porque a veces cuando estamos tan inmersos no vemos lo que hay, pero si lo ves desde otro punto externo sí que lo puedes llegar a ver. Identificar también a dónde quieres llegar, qué vida quieres tener, porque no todo el mundo lo sabe, no todo el mundo lo sabe, entonces ayudar a esas personas a saber el destino que pueden alcanzar y hacer ese proceso de mudanza, de construir ese puente que te llegue, ¿no? Que te haga llegar de punto A a punto B. Entonces el primer libro es Me mudo de vida, que es la parte teoría, y luego está Crea tu proyecto de vida, que es la parte práctica que te ayuda a través de ejercicios. Al final esto es una recopilación de todas las herramientas, de todas las cosas que me han ayudado a mí, no solo a mí, ¿eh? O sea, al final han sido, ya te digo, 8 años que he estudiado mucho, que he visto muchas historias transformarse, reconstruirse y utilizar la metáfora del hogar me gusta mucho porque tú puedes cambiar la decoración, puedes cambiar por una reforma, puedes empezar de cero, como en la vida, ¿no? O sea, puedes hacer un pequeño ajuste de algo en concreto, cambiar un hábito que te cambie la vida,
puedes reformar un área en concreta porque a lo mejor el trabajo y la salud te van bien, pero el amor no, o el amor te va bien, pero el trabajo no, entonces es enfocarte en algo en concreto, o empezar de cero, porque los parches no funcionan, pues pueden funcionar momentáneamente, pero los atajos no valen, hay que hacerlo bien desde el principio si realmente quieres levantar algo sólido, porque si no se te derrumba otra vez. Esto es lo que nos pasa muchas veces, que a veces es como, ay, sí, quiero eso, pero cuando lo tienes ya es como, pues, realmente. Entonces ayuda a la gente a, quiero eso, pero ¿por qué lo quiero? ¿Cómo me voy a sentir? Y crear esa estructura sólida que cuando lo tengas, o sea, que no solamente seas feliz cuando lo tengas y seas feliz un mes, no, que todo el proceso para llegar a eso te guste. Porque si te gusta y tienes un motivo suficiente, todos esos obstáculos van cayendo, los vas superando, y si no puedes superarlos solo, hay muchas maneras de superarlos también. Y es como abrir esa ventana a un mundo de posibilidades, ¿no? Y hacer ver a la gente que realmente no se tiene que sentir culpable por querer más, no se tiene que enfocar en lo que puede perder sin lo que puede ganar. Y si no, lo has intentado. Y ya está, porque se ha demostrado, y esto lo he escuchado en muchos sitios y lo he leído en muchos sitios, que uno de los mayores arrepentimientos de la gente cuando va a morir, que al final nuestra historia tiene un principio y un fin, es no haber hecho algo. Entonces, no te quedes con el remordimiento de no haberlo intentado. Y si fracasas, no pasa nada, porque siempre, si se hace de la manera correcta, siempre puedes volver atrás sin perder nada. Eso es lo que te decía antes, que no es un salto al vacío, que se puede construir de muchas maneras. Y yo con esos libros, y si quieren contactarme, yo puedo ayudar a esa gente, porque yo ya he hecho ese recorrido, yo ya he construido, yo ya me he reconstruido. Entonces, como yo lo he hecho, puedo ayudar a hacerlo. Claro, como dices, Básicamente o eso. sea, tú lo has hecho, lo has transitado y sabes, o sea, tienes las herramientas para llegar donde estás y poder decir, yo lo he logrado, ahora tengo la vida que quiero, soy feliz, me he quitado lastres, decido mi vida y decido cada día, volviendo al mail de antes, decido cada día lo que quiero que me pase cada día. No dejo que nadie influya ni nada de, pues eso, creencias, cosas que todos llevamos en nuestras cabezas, sino que tú como que agarras así al caballo y dices, hey, vamos La por aquí guerrera. o vamos por allá. La guerrera, sí, sí, pero de todas maneras, o sea, también es importante saber o sea, existe la ley del ritmo, o sea, que existe la ley de gravedad y es algo real que no vemos, pero es que la ley del ritmo también, y es que como en un gráfico de bolsa, o sea, nada es constante, un camino no siempre es hacia arriba, no es ascendente, que sería muy cansado, ¿no? Ser así, entonces... Cuando empiezas habrá momentos de subida, habrá momentos de bajada, cosas que no puedes, que no están en tu mano, que no eres responsable de todo lo que pasa. Pero el asumir y el saber gestionar cómo afrontar esas situaciones también ayuda a que ese proceso sea más bonito, ¿no? O sea, creo que era Alan Watts que decía que la vida es como un baile, ¿no? Que lo importante no es llegar hasta el final, sino disfrutar mientras dura la canción. Y es así, y hay momentos mejores, hay momentos peores, pero lo que no podemos hacer es que un momento condicione el resto. Hay que aprender a saber que la vida no siempre va a ser idílica, hay que aprender a disfrutar de los momentos bonitos y a disfrutar de la vida. Y así es que ya está. Yo en estos 8 años ya te digo que la mayoría de momentos han sido difíciles y complicados, pero ahora ya no, Y porque quieres cuando llegas decir, a la cima sí, ya todo es más estable, siempre puedes seguir subiendo. Es pero que sí se empezar de puede. nuevo. Sí se puede, sí se puede. Y si lo puedes crear, es porque, o sea, si lo crees, lo puedes crear. O sea, creo mucho en las leyes universales y todos tenemos sueños. Y existen los futbolistas, existen los médicos, los bomberos, las cafeterías, los emprendedores, los de cuenta ajena, los que quieren ser padres, los que no, los que se quieren casar, los que quieren tener relaciones abiertas. Existe todo, todo. O sea, tenemos la gran suerte de haber nacido ahora y que todavía hay mucho por hacer, pero hemos conseguido muchas cosas. Entonces... Haz lo que te haga feliz mientras no le hagas daño a nadie. Esto es algo que me decía mi abuela siempre, que le mando un besito allá donde esté, pero ostras, es que tenía mucha razón mi abuela, que murió con 94 años y era una persona muy sabia. Y me lo decía siempre, haz tu vida mientras no le hagas daño a nadie. Y esa es la clave, o sea, es así.
Solo nos Es queda ya así. un minuto, Sonia. Vale, Dinos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar tu libro? Y en un minuto así, que queda menos, y si tienes una vida exitosa actualmente. pues me podéis encontrar en tu proyecto de vida en Instagram, el libro en Amazon, Crea tu proyecto de vida y me mudo de vida. Y por supuesto que tengo una vida exitosa y por supuesto que va a ser mucho más exitosa todavía. Y espero que las personas que nos oigan también las tengan y si no, que la puedan crear. Pues no quiero que se acabe y se nos corte. Mil gracias, Sonia, por este A ti, tiempo, por inspiración y por inspirar a muchísima gente que seguro que les gusta escucharte. ojalá que sí, ojalá que sí, que este podcast ayude, aunque sea a una persona que nos escuche, que ya para mí sería súper valioso y que a cada uno le resuene algo, ¿no? O sea, Bueno, como veréis, el tiempo al final se nos acabó y, y nos quedamos ahí cortados, pero bueno, ya nos habíamos despedido y todo. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Tu vida, tu éxito. Si este episodio te ha tocado, si te ha hecho pensar o te ha inspirado en algo, no te vayas sin suscribirte, dejar tu reseña y valorar el podcast. Sí, parece una tontería, pero para mí significa muchísimo. Me impulsa a seguir compartiendo este espacio contigo semana tras semana. En la descripción te dejo un regalito muy especial, un PDF descargable que he creado con mucho cariño, 5 pasos para volver a sentirte tú. Son 5 pasos sencillos pero poderosos para empezar a reconectar contigo desde ya. Recuerda que en Instagram me encuentras como @AliciaSuárezCoach y también te dejo los enlaces de Sonia por si quieres seguirla, escribirle o simplemente agradecerle su historia. Y por supuesto, si mientras escuchabas este episodio pensaste en alguien a quien esto le podría ayudar, compártelo. Nunca sabemos el bien que puede hacer una historia contada en el momento justo. Nos encontramos de nuevo el próximo miércoles. Hasta entonces te mando un abrazo enorme. Que tengas una semana fantástica. Chao, chao.